Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar la luz residual del Big Bang. Hablamos con Irene Abril Cabezas. Las teorías cosmológicas son modelos científicos que buscan explicar el origen, la estructura y la evolución del universo. Las más aceptadas describen que el universo comenzó hace aproximadamente unos 13.800 millones de años con el Big Bang y desde entonces ha estado expandiéndose hasta nuestros días. Poco después del Big Bang, el universo se volvió transparente a la radiación electromagnética y esa radiación aún llega a nosotros como un fondo cósmico de microondas. En su camino ha ido encontrando polvo, estrellas, galaxias y materia oscura, una materia que ha dejado en él las huellas de su existencia. Investigar esas huellas y extraer de ellas información sobre la historia pasada del universo es lo que estudian cosmólogos y estudiantes de cosmología como Irene Abril Cabezas, nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos. Hoy hablamos con Irene Abril Cabezas, es estudiante de doctorado en cosmología en la Universidad de Cambridge. Estudia la luz residual que viene del principio del universo, del Big Bang, y ahora nos explicará cómo lo logra. Bueno, ante todo un saludo, Irene, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Hola, muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí. Bueno, a mí me encanta hablar con los estudiantes de doctorado porque, primero, se nota lo valientes que son algunos, o algunas, en este caso tú, porque meterse con la cosmología, con la luz residual de Big Bang, me parece de una valentía increíble. Yo creo que la historia de fondo en este sentido es bastante impresionante como para que no te pique la curiosidad y un poco esas dudas que te entran cuando dices, oh Dios mío, estoy haciendo cosmología. Esto tiene que ser difícil como para superarlas y para pasárselo bien estudiando lo que estudiamos. Es importante eso de pasárselo bien. Vamos a meternos ya en materia. Dices que estudias la luz residual del Big Bang. Empecemos por el principio, por las teorías cosmológicas que hablan del principio del universo con ese Big Bang, esa gran explosión. Cuéntanos. La teoría que tenemos ahora para el principio del universo la llamamos teoría del Big Bang. En este momento el universo se inicia, el tiempo y espacio tal y como lo conocemos se inicia. Y después de esta explosión en la que no se debe ver como una explosión de un punto, explotando como una bomba atómica, no se debería ver así. Es como todos puntos en el universo, todos los puntos en el universo se expanden. Es como una fiesta de cumpleaños y pones muchísimos globos, le das globos a los niños y todos ellos expanden el globo a la vez. Entonces, esto lo tenemos que ver como todos los globos se expanden a la vez. Entonces, en ese sentido, todos los lugares del universo se expanden. Y se empieza una fase que llamamos fase de inflación. En este momento el universo se expande muy aceleradamente. Luego podemos, si quieres, hablar de ella, pero la teoría del Big Bang y la teoría de inflación hace predicciones que estamos midiendo ahora mismo. Una de ellas, por ejemplo, son las ondas gravitacionales primigenias. Es la última predicción que hace la teoría de inflación que podríamos medir y se ve como una señal que si la detectamos, entonces sería muy, 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 muy gordo. Porque todas las demás van haciendo tic, tic, tic y ya esta es la última que tenemos. Detectar ondas gravitacionales primigenias.
O sea que, según esa teoría, la teoría del Big Bang, el universo nace, podemos decir, en sí mismo, porque no podemos hablar realmente de un lugar, porque el espacio y el tiempo nacen ahí. Entonces, surge ahí hace, según tengo entendido, unos 13.800 millones de años, y a partir de ahí se producen una serie de procesos. Tú has mencionado ese periodo inflacionario, pero sobre todo lo que ocurre es que de alguna manera ahí se crea una información, un eco que se va expandiendo junto con el universo y que lo podemos detectar ahora, ¿no? Claro, después de inflación suceden pues otras diferentes fases. En una de ellas formamos todas las partículas que conocemos, todas las partículas del llamado modelo estándar. Y este modelo estándar es el modelo que tenemos para las partículas fundamentales del universo. Bueno, las que nos interesan a nosotros son los electrones, los neutrinos también nos interesan en cosmología, son las partículas más ligeras. Sabemos que tienen masa, pero es tan débil, tan mínima que aún no la podemos detectar. Y luego tenemos partículas como quarks que forman los protones y los neutrones, que son los constituyentes básicos de los elementos de la tabla periódica. Pero protones, neutrones y electrones. O sea que todas esas partículas, ¿no? se forman en ese primer momento. Y justo con sus interacciones, como pueden ser los fotones, que son partículas de luz. El Sol, lo que llega a nuestros ojos, son partículas de luz que llamamos fotones. Y estos fotones tienen una energía. Por ejemplo, los rayos X que utilizamos para ver nuestros huesos tienen muchísima energía. Pueden penetrar a través de nuestra piel. El Sol, fortuitamente, tiene energía, pero no tanta como podría ser los rayos X. Y en el otro lado tenemos, por ejemplo, las ondas de microondas, lo que utilizamos para calentar. En el microondas, esas tienen menos energía. Solo necesitamos calentar las partículas de agua de la comida para calentarla. Y toda esa radiación ahí se genera al mismo tiempo que esas partículas de materia que mencionabas, ¿no? Aquí en una de estas fases, formamos todas estas partículas. Estas partículas, porque el universo aún es muy joven y es muy caliente. Son unas temperaturas muy altas. Pero lo que hace también el universo es que el universo se sigue expandiendo. Entonces, esta sopa que podríamos ver, una sopa caliente, de partículas, de electrones, protones, está toda en interacción, pero conforme el universo se expande, la sopa se diluye en ese sentido. Alcanzamos temperaturas, vamos llegando a menores temperaturas. Y sigo hablando de temperaturas porque es el parámetro físico clave que tenemos para medir la cantidad de interacciones. Ajá. O sea que entonces en ese primer momento la temperatura es elevadísima y poco a poco se va, digamos, enfriando. Sí, la temperatura es elevadísima, entonces todo habla con todo. Es como que tú tienes mucha energía en una fiesta, entonces te mueves a todos lados y hablas con todo el mundo y todo es genial. Pero conforme la temperatura cae, se enfría, lo que pasa es que los fotones, las partículas de luz, dejan de interaccionar con protones y electrones. Los protones y los electrones son como introvertidos, ¿no? Entonces la temperatura baja lo suficiente como para protones y electrones se combinan y forman hidrógeno. Y entonces en ese momento los fotones, aunque quieran interaccionar con ellos, no pueden. Y este momento es lo que tenemos como la emisión del fondo cósmico de microondas. Ajá, o sea que de alguna manera ahí los fotones, digamos, se sienten liberados y se mueven libremente. Exactamente. Entonces tenemos los protones y los electrones por un lado. Ajá. Y los fotones por otro. Y como se puede mover libremente, esta es la señal es la que, como vemos, estos fotones viajan desde este momento, que son 400.000 años después del Big Bang, han viajado desde este momento hasta nosotros. Ajá. O sea, es como si de alguna manera se encendiera la luz de la bombilla, ¿no? Había mucha energía ahí, pero no se veía y de buenas a primera aparece la luz, podemos decir. Exactamente, esta es la primera luz y la que podemos ver en el universo. Y esa es lo que llaman radiación de fondo de microondas.
Exacto. Es una luz residual, es el residuo de estas fases que han pasado en el inicio del universo. Bueno, hablamos de luz, no tiene por qué ser luz visible, ¿no? Puede ser, como hablas de microondas, pues las microondas no la vemos, por lo tanto no es visible, pero ahí está, ¿no? Exacto. Cuando se emite el fondo cósmico de microondas, tenemos aún temperaturas suficientemente altas. Están a rayos X. Pero este fondo cósmico de microondas, conforme viaja por el universo y el universo a su vez se expande, las partículas de luz, las ondas, la longitud de onda es muy corta, es decir, la partícula de luz hace muchísimas oscilaciones porque lleva muchísima energía. Pero si lo expandes es como un muelle que lo expandes. Entonces, ese muelle, la longitud de onda se va haciendo más larga. Y así se ha ido expandiendo hasta ahora llegar al espectro, en el espectro que lo vemos, que es en las ondas microondas. Claro, o sea que entonces, si hablamos de luz, la luz de muy alta energía, o sea, la radiación de muy alta energía, que pueden ser a lo mejor rayos X y demás, tiene una frecuencia muy alta, ¿no? O sea, una Exacto. longitud de onda muy cortita. Sí, Las oscilaciones son muy rápidas. Y, en cambio, si vamos bajando de rayos X por ejemplo, luz ultravioleta y después la luz visible, pues vamos teniendo, digamos, ondas más largas, es decir, frecuencias más bajas, y llegamos hasta por debajo del rojo, el infrarrojo y las microondas, que ya son ondas muy largas, ¿no? Y todo eso es un proceso que va cambiando en el tiempo, es decir, las frecuencias muy altas iniciales se van expandiendo y van bajando a medida que el tiempo transcurre. sí, exactamente. Exactamente. Pues, o sea que entonces, claro, ¿qué es lo que queda? Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde aquel Big Bang. Entonces lo que queda ya son frecuencias muy bajas, es decir, microondas, ¿no? Sí, pero queda bastante. Es decir, todos los fotones que en el universo, la mayoría, bueno, si contásemos toda la luz del universo, la mayoría procedería del fondo cósmico de microondas. Y, por ejemplo, cuando conectamos una tele antigua de las analógicas, en lo que se ve si no tuviese señal, que es todo un fondo difuso gris con chispitas que se ven, 10% de ellos es fondo cósmico de microondas. Entonces, de verdad, es una radiación que está en todos lados. Y con tecnología, con los telescopios que vemos ahora, la vemos, vamos, muy, muy, muy claramente. Ajá. O sea que está ahí, es el eco, digamos, podemos decir, no decimos ya del Big Bang, sino de ese momento posterior que hablabas de unos 400.000 años posterior al Big Bang, que es cuando se hace la luz, es decir, cuando se liberan esas frecuencias, ¿no? Sí. Y claro, si lo vemos ahora, quiere decir que a partir de su estudio podemos hacer un viaje hacia atrás en el tiempo, ¿no? Hacia aquellos momentos. Exacto, porque la luz nos llega con menor energía, pero casi, casi ha preservado todas las características que tenían cuando se emitió. Y una de ellas, por ejemplo, sería la señal de ondas gravitacionales primigenias que se causaron en inflación. O sea, el fondo cósmico de microondas no solo tiene información de todo su trayecto que ha hecho por el universo desde que se emitió hasta que llega hasta nosotros. Por ejemplo, ha pasado por galaxias, ha pasado por cúmulos de galaxias. Y esto, por ejemplo, ha creado que la luz, que en general decimos que viaja en línea recta, lo que aprendemos de la gravedad de Einstein es que la materia le dice a la luz cómo moverse, la materia curva el espacio y tiempo, entonces también curva la trayectoria de la luz. Entonces, por ejemplo, en el fondo cósmico de microondas vemos toda esta señal de toda la materia, distribución de materia que la partícula de luz ha visto y que ha curvado su trayectoria. Ajá, o sea que ahí hay una interacción entre la materia que existe en el universo y ese fondo de microondas que está pasando por ella, y hay una influencia que deja su marca de alguna manera, ¿no? O Exactamente. sea que estudiando el fondo cósmico de microondas se puede obtener información sobre la materia que ha estado en su camino. Exacto. Y en su mayoría es materia oscura, porque
el contenido de materia en el universo, solamente el 5% es materia normal, de la que nosotros estamos acostumbrados. Véase átomos, protones, electrones, hidrógeno, carbono, todo el material de lo que estamos hechos, oxígeno. Esto solo es el 5%, pero luego tenemos el 30% es materia oscura. Entonces la mayoría, cuando formamos estructuras en el universo, la mayoría están hechas de materia oscura y luego todo lo demás cae, todo el gas cae, luego las estrellas se forman. Entonces la mayoría del tipo de materia que los fotones ven son materia oscura. O sea que es una materia que nosotros no tenemos ninguna forma, que no podemos ver, porque no interacciona, digamos, o no se ve el origen, ¿no? Se puede detectar, eso está claro, porque dices que interacciona con ese fondo cósmico de microondas y lo modifica de alguna manera. Por lo tanto, al modificarlo sabemos que existe, pero no hay forma de saber qué es, ni dónde está, ni de qué está hecha. Exacto. Construimos telescopios, pero los telescopios ven la luz de las galaxias, pero toda esta luz que vemos con los telescopios en las galaxias son átomos normales. La materia oscura la llamamos así porque no emite luz. Entonces, aunque apuntemos nuestros telescopios a estas estructuras, nunca las vamos a poder detectar. Y es solo con la señal que imprimen en el fondo cósmico de microondas, por ejemplo, que podemos intentar detectarlo. Bueno, esos tantos por cientos que has mencionado, digamos que falta una cantidad, porque si sumamos el 5% de materia, digamos, ordinaria y un 30% de materia oscura, suma 35 hasta el 100% que hay. Hay energía oscura. Energía oscura. Esto ya es otra historia. Es curioso, ¿verdad? Sí, nos falta todo. Sí, realmente vemos muy poco, ¿no? Vemos muy poco. La energía oscura también tendríamos que ser capaz de detectarla en el fondo cósmico de microondas, pero la mayoría de lo que vemos es aún materia oscura. O sea que resumiendo, tenemos ahí una radiación, que es el fondo cósmico de microondas, que se genera al principio, poco después del Big Bang, y que empieza a recorrer, digamos, el universo y se ve afectado por la materia ordinaria, se ve afectado por la materia oscura y también en un momento dado por la energía oscura. Y al final lleva información de todo ello cuando vosotros la medís. Cuando vemos el desarrollo del universo, cuando he hablado de estos primeros instantes, aunque tenga diferentes componentes, para simplificarnos la vida, lo que decimos es que en este momento es un universo dominado por radiación. Es decir, como todas las partículas están a tan alta temperatura, todas contribuyen como a este aporte neto de energía en forma de radiación. Tenemos un universo dominado por radiación. Pero luego, aproximadamente desde el momento del fondo cósmico de microondas hasta no tan lejanamente a nuestros días, en la energía oscura siempre ha estado allí. Lo que pasa es que cuando el universo se expande, su densidad baja y disminuye en tanto que nos deja ver la energía oscura. Claro, es como un día de niebla, ¿no? En un principio tenemos la niebla y la niebla no nos deja ver el fondo, pero en el momento que la niebla se empieza a disipar podemos ver detrás montañas y objetos mucho más lejanos que la niebla nos impedía ver, pero no significa Exacto, que no estuviera. Siempre ha estado ahí. Entonces ahora se ha ido la niebla y ahora la energía oscura puede dominar completamente el universo, porque las demás componentes, la radiación y la materia empiezan a ser subdominantes. Bueno, vaya película, ¿eh? Vaya película. Bueno, y ahí entras tú. A ver, vamos a ver. Tú, ¿qué es lo que estás estudiando para que nos enteremos nosotros? Un poco las dos cosas. Utilizar el fondo cósmico de microondas para estudiar la distribución de materia oscura, es decir, para ver todo lo que le ha pasado desde que fue emitido hasta que llega a nuestros telescopios, pero también utilizar el fondo cósmico de microondas para ver si la señal primigenia que se emitió está ahí escondido, una señal que nos venga de ondas gravitacionales primordiales que fueron causadas por inflación.
La teoría de inflación, como hablamos al principio, hace predicciones que vamos tic, 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 es verdad, están aquí. Esto funciona bastante bien. Y la última predicción que hace es la presencia de ondas primordiales. Es decir, es como una vibración, como unas oscilaciones que deben estar presentes en el fondo cósmico de microondas. Ajá, y que vienen desde ese principio, ¿no? Que vienen desde este principio de inflación. Pero esta señal es muy débil, es muy difícil detectarlo. Y solo tenemos límites a cuánto puede ser esta señal. Esta señal sabemos que no es muy grande porque estamos intentando buscarla y aún no la hemos detectado. Entonces decimos, bueno, es que será más pequeña. Ajá, o sea que es una señal que, digamos, se ha descubierto teóricamente, pero no se ha podido detectar todavía. Exacto, sí, aún no la hemos detectado. En 2016, creo que fue, un grupo de científicos en Estados Unidos sí que dijo, la hemos detectado y fue muy gorda. Hay un vídeo en YouTube que van a la casa de la persona que hizo la predicción de estas ondas primordiales y beben champán y eso. Pero nada, no descubrieron esto. Lo que vieron fue una señal de polvo. Porque estas observaciones en el fondo cósmico de microondas no solo se ha emitido, ha estado viajando por el universo y llega hasta nosotros, pero al llegar hasta nosotros llega a nuestra galaxia. Y llegar a nuestra galaxia significa atravesar polvo, atravesar estrellas, atravesar números de batería. Entonces es como que tienes que primero caracterizar muy bien el lugar en el que vivimos, caracterizar muy bien nuestra galaxia y decir, esto es polvo. Claro, o sea que eso va metiendo ruido, digamos, Exacto, y hay que separar el ruido de la señal y para separarlo hay que saber muy bien qué ruido tenemos, ¿no? Hay que conocerlo. Exacto. Y eso no lo hicieron tan bien cuando creyeron que habían detectado esta señal. Lo que habían detectado era polvo, que no habían quitado de sus O observaciones. sea que una vez más lo que sale en YouTube hay que cogerlo con pinzas. No, es bastante gracioso ver el vídeo. Es un poco, oh Dios mío, sentir vergüenza ajena. Yo siento vergüenza. Es un poco, ay, pobrecito, un señor mayor que le dices que ya ha descubierto. En fin. Sí, entonces mi última investigación lo que hicimos fue responder a la pregunta: ¿cuán bien tienes que conocer el polvo que está en nuestra galaxia a la hora de detectar ondas gravitacionales primordiales? Y aunque no se presente, aunque se puedan desarrollar técnicas que de verdad te minimicen el impacto que el polvo tiene en tus observaciones, aún tenemos que esperar a telescopios como Simons Observatory, que ya están empezando a observar y entonces los datos llegarán muy pronto con mejores datos, como que tengan mayor profundidad para ver esta señal tan débil, como una mayor exposición a esta señal, de recoger más y más luz para poder tener mejor capacidad de ver cuánto es esta señal. Muy bien, Irene, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Irene Abril Cabezas. Es estudiante de doctorado en Matemáticas Aplicadas y Física Teórica en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.
Irene, comentabas que esa señal que llega a ese fondo cósmico de microondas, que llega a nosotros después de haber, digamos, atravesado el universo con la materia que contiene, con polvo, con estrellas, con galaxias, además materia oscura, y poder separar la información que deja esa materia en esa señal, hay que conocer muy bien todo el ruido que puede meter, por ejemplo, nuestra galaxia en ese camino y separar una señal de otra. Y para eso hace falta instrumentos. Cuéntanos cómo son esos instrumentos. Formo parte de 2 colaboraciones. Una es Simons Observatory, el Observatorio Simons, pero Simons aún están en ello, construyendo el telescopio y intentando proporcionar datos. Mientras estoy utilizando los últimos datos del telescopio Atacama, que está localizado en Chile. De hecho, este telescopio lo quitaron y ahora están poniendo Simons. Entonces, porque en la Tierra hay lugares como muy especiales para poder observar el cosmos. Son lugares que están muy, muy, muy altos y son muy secos, porque las observaciones astronómicas, si no las hacemos en el espacio, mandar un telescopio al espacio es muy, muy, muy caro, entonces tenemos motivos para construirlos en la Tierra. Pero lo que pasa es que desde la Tierra nuestra atmósfera actúa como una persona muy, muy mala, no nos deja ver nada. Es como si estuviésemos dentro de la piscina y miramos hacia afuera. Todo está muy borroso. Entonces, al poner nuestros telescopios en Atacama, en Chile, por ejemplo, en España también tenemos telescopios en las Islas Canarias. También son lugares muy elevados donde nos quitamos esa parte de la atmósfera que es cada vez más fina conforme vamos subiendo en altura. Y entonces aquí tenemos, ahora hemos puesto Simons, pero antes teníamos Atacama. Y Atacama ha terminado de analizar sus datos, ya los tenemos nosotros y los estoy analizando. Y estamos intentando medir, bueno, ya la hemos medido, la verdad. Esta señal de lo que le pasa al fondo cósmico de microondas desde que lo emitimos hasta que lo detectamos, porque ha pasado por esta materia oscura que los fotones ya no viajan en línea recta, como decíamos antes, sino que se han curvado por su trayectoria. Y este fenómeno en general se llama lente gravitacional. Entonces, hemos medido la lente gravitacional, el efecto de lente gravitacional en el fondo cósmico de microondas. O sea que toda esa materia que el fondo cósmico de microondas va encontrando en su camino va, digamos, modificando las características, esa radiación del fondo cósmico de microondas y dejando ahí su impronta porque cambia la dirección de la radiación como si fuera una lente, ¿no? Es exacta. Como dijimos antes, la materia curva el espacio-tiempo. Entonces las trayectorias de luz ya no son líneas rectas, sino que se han curvado. Y este fenómeno en general es lo que llamamos lente gravitacional. O sea, que hace como de lupa, ¿no? Exacto, se llama lente porque pone muchos rayos de luz desde el fondo y al pasar con la galaxia es como que la envuelven, sus caminos se curvan y entonces se distorsiona un poco esta luz. Claro, entonces en el fondo cósmico de microondas sí, el efecto que vemos es como unas lentes, o sea, el mapa es como si lo hubiésemos, hay lugares en los que si hubiésemos puesto una lupa y se ha magnificado este efecto. Porque el fondo cósmico de microondas en principio viene de cualquier dirección del universo. Cualquier dirección que miremos, ahí está. Ajá. O sea que en algunos puntos está más concentrado debido a que existen alguna lente gravitacional que lo ha concentrado que en otros. En todos los lugares del universo también hay galaxias. Entonces, cuanto más materia, cuanto más galaxia haya, más este camino se va a ver curvado. Y entonces más fenómeno de lente gravitacional vamos a ver. Lo curioso que tiene el fondo cósmico de microondas es que da igual la dirección en la que mires, todo es bastante homogéneo, todo es bastante isótropo. Es decir, es lo mismo en todas las direcciones, es lo mismo hacia todos lados. Y esto es bastante
es bastante curioso y es uno de los motivos, por ejemplo, por los que también se propone la teoría de inflación, para poder explicar por qué, aunque miremos donde miremos, el fondo cósmico de microondas es indistinguible en un lugar, en unas regiones u otras. Claro. O sea que entonces lo que varía al observar una región con respecto a otra es porque de alguna manera ha habido materia por medio que lo ha concentrado o lo ha dispersado y de eso crea irregularidades, ¿no? En ese Sí, fondo. sí, Ya no es tan homogéneo como debería ser exacto, y esa inhomogeneidad no se informa de lo que hay por medio. exactamente, sí. Bueno, hablábamos de ese telescopio cosmológico de Atacama que dices que ahora están remodelando y que están convirtiendo en el otro. Son telescopios que tienen que ser especiales, ¿no? No estamos mirando ahí a una galaxia que es un puntito en el cielo, porque al final, si el fondo cósmico de microondas viene de todos lados, supongo yo que no será un telescopio al uso. Sí, se parece más a telescopios de radio, se parece más a antenas. Son más como, tiene más la forma de una antena en la que recoger estas ondas. Em, y lo que hacemos son telescopios que los observamos en diferentes frecuencias, en diferentes longitudes de onda, para poder ver el fondo cósmico de microondas a diferentes longitudes. ¿Por qué? Porque las diferentes componentes de nuestra galaxia son diferentes en diferentes longitudes de onda. Y así por distinguir un poco el fondo cósmico de microondas de todo lo demás. Claro, hay Eh, mucha información toda es- junta, ¿no? Y hay exacto, que separarla para estudiarla individualmente. hay que separarla. Ajá. Y también lo que hacemos y lo que yo me especializo es en analizar datos que no solo se han tomado por la noche, sino que se han tomado a primeras horas del día. ¿Por qué a primeras horas del día? Estos telescopios son carísimos, ¿no? Entonces están operando todo el rato. Lo que pasa es que el Sol, las estrellas por el día no se ven, porque el Sol es muy... en longitudes de radio aún podemos seguir observando un poco más. Entonces, si conseguimos utilizar casi la mitad de los datos que no se toman durante la noche, sino durante el día, porque si los unimos tenemos el doble de datos y con el doble de datos podríamos hacer cosas espectaculares para poder medir la cantidad de materia oscura e incluso la masa de los neutrinos y un montón de fenómenos que están escondidos en este fenómeno del lente gravitacional del fondo cósmico de microondas. O sea que el Sol es otro factor más que añade ruido, Todo, todo, que todo. anda ahí, digamos, solapando encima de la señal y que tenéis que limpiar para poder quedaros con los datos que buscáis, ¿no? Que ahí es donde está toda la dificultad de tu trabajo. Sí, exacto. Entonces, estamos en ello aún. No sabemos si lo vamos a poder utilizar o no, pero estamos intentándolo. En esa mejora del telescopio que decías y que ahora ya va a tener otro nombre, me decías Simons, Sí, Simon, que añade, o sea, lo que, que ha hecho cambiar de antena, es otro observatorio. en particular tiene mejoras en la capacidad que tiene para ver la polarización de la luz. La luz no solo tiene intensidad, es decir, cuán brillante es este fotón de esta energía, sino también tiene polarización, es decir, en qué dirección está vibrando la luz. Y en polarización, la verdad es que aún nos cuesta un poco y este telescopio Simons va a tener mucha más capacidad para hacer estas observaciones en polarización, no solo en temperatura. ¿Y por qué la polarización es importante? La polarización, bueno, es una característica más de la luz, tan importante como su intensidad. A nivel matemático lo describes las dos cosas, están todas a la par. Entonces, la señal también está ahí y debe ser bastante clara verla. Y también, por ejemplo, porque las ondas gravitacionales primordiales, estas cuando hablo de que crear una vibración en el fondo cósmico de microondas,
Lo que estoy diciendo en realidad es que crean una manera de vibrar del fondo cósmico de microondas que solo lo vamos a poder detectar en polarización. Claro, porque cuando hablas de ondas gravitacionales, al final la gravitación es otra onda que se transmite por todo el universo y que en algunos momentos pues, puede cambiar bruscamente, y hemos oído hablar últimamente de muchas historias de la detección de las propias ondas gravitacionales, que eran también un objeto teórico hasta hace muy poco y que se han podido detectar, y que las que se han detectado provienen de fusiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones. Exacto. Es decir, de cosas, digamos, procesos muy energéticos, ¿no? que desprenden mucha energía. Exacto, y la forma en la que se detectan son observatorios en forma de L. Vibran de tal orientación que uno de los brazos se entera de qué ha pasado y el otro no se entera. Y entonces esto crea patrones de interferencia y así las hemos podido detectar. Pues aquí es un poco lo mismo. Esta dirección de dónde está, en la que están vibrando las ondas, habla de la polarización, en qué dirección están vibrando. Es una característica de las ondas, el fenómeno de polarización. Y eso influye también en el fondo cósmico de microondas, ¿no? Exacto, el fondo cósmico de microondas también tiene una forma de vibrar y necesitamos mejores telescopios para ver en qué dirección está vibrando. Vaya lío en el que te has metido, ¿eh? Vaya lío. Sí, hablando contigo digo, pero bueno. Anda que no nos queda. Bueno, al final lo que se pretende con todo esto es conseguir más información sobre ese origen del universo y sobre esa materia oscura que nadie sabe qué es, o sobre esa energía oscura. Es decir, hay tantas preguntas por responder. Estamos trabajando en ello. Y tú afrontas este problema durante tus estudios de doctorado, ¿no? O sea, que estás en el inicio de la carrera. ¿Cuánto te queda hasta leer esa tesis doctoral? Estoy en el segundo año de mi doctorado y son 4 años, así que 2 años y medio. Bueno, pues nada, volveremos a hablar cuando acabes, porque seguro que nos tienes que contar cosas nuevas que habéis descubierto gracias a ese observatorio Simons y demás. Vamos a hablar un poquito ahora de ti. Primero, háblame de ese equipo con el que trabajas, porque lógicamente ahí cuando se hace un doctorado uno tiene su director de tesis, tiene compañeros, trabajas con datos que te facilitan en otros lugares. En fin, háblame un poquito de ese grupo con el que trabajas. Yo trabajo con el profesor Blake Sherwin, que fue la primera persona que detectó el fenómeno del lente gravitacional en el fondo cósmico de microondas. Desde que lo detectó hemos podido aumentar más y más la capacidad de los datos, entonces como que todo el equipo ahora vamos aprendiendo a cómo analizar regiones más grandes en el cielo. Las técnicas con las que analizan los datos ya no puedes... Hay muchas cosas que dices, bueno, esto no importa, pero conforme los datos van yendo mejor, pues sí. Tenemos en equipo aquí, está Blake Sherwin, y somos 4 estudiantes de doctorado, 3 postdocs. Es un grupo muy grande y colaboramos con personas de la colaboración del Atacama Telescopio de Cosmología que están en Estados Unidos, y tenemos allí también varios grupos. También en diferentes instituciones, y cada uno se especializa en diferentes cosas, los modelos del ruido, cómo combinar los datos de la mejor manera posible. Entonces es una colaboración muy grande y yo no podría hacer lo que hago sin el apoyo de todos los demás. Veo que estás bien arropada en ese sentido, ¿no? Sí, estoy muy bien arropada, y por supuesto los estudiantes de doctorado que son más mayores que yo, tercero y cuarto, que también son un apoyo, porque ellos hacen todos estos análisis de primera mano y saben muy bien de lo que estoy yo haciendo. Así que también es un apoyo muy grande. Bueno, y ahora háblame de ti. ¿Qué ha sido de tu vida hasta llegar ahí, a ese lugar? Hice físicas en la Complutense y durante los veranos hice muchas estancias de investigación, muchos programas de verano. Estuve en la Universidad de Oxford y allí estudié galaxias en ondas visibles. Luego también otro verano estuve en la universidad en Taiwán,
en el Instituto Academia Sinica, y ahí estudié el polvo en nuestra galaxia. También he estado en el Instituto Max Planck Astrofísica de Alemania, y allí estudié la dinámica de estrellas. Entonces, un poco me he estado moviendo en ganar experiencia en el área de la astrofísica en general. Pero cuando acabé el grado, me dieron una beca para venir a estudiar el máster en astrofísica de la Universidad de Cambridge. Y aquí es donde conocí, en la clase de cosmología, es donde conocí a mi profesor, ahora mi director de tesis, Blake Sherwin. Fue un curso muy apasionante y me motivó mucho para estudiar cosmología en mi doctorado. Y aquí estoy ahora. ¿Y ese interés por la física y por la cosmología te viene de hace mucho tiempo? La verdad es que animo mucho a estudiantes en el instituto de apuntarse a actividades extracurriculares, por ejemplo, la Noche de los Investigadores, asistir a actividades de la Noche de los Investigadores o los campos científicos de verano. Entonces allí siempre las actividades de física, como con 16 años, yo ya como que me hice una idea de que era un área muy, muy interesante y que me atraía mucho a mí, gracias a todas estas actividades extracurriculares, porque si no, no lo puedes descubrir. Y luego en el área de la cosmología en particular, a mí me gusta, siempre me ha gustado mucho ver el cielo nocturno, porque en mi pueblo, en La Silva, en el Bierzo, todo lo que pasa allí todos los veranos, el cielo es espectacular, y verlo en verano y además siempre coincide que estamos todos juntos por San Lorenzo, que es nuestro patrón, que es cuando pasan las Perseidas, y entonces todos vemos juntos las lluvias de estrellas, y entonces siempre ha sido muy espectacular ver este fenómeno todos juntos allí. Entonces yo creo que así un poco, así centrarme un poco en el área de la astronomía, en la física y en el área de la astronomía siempre ha sido como un poco natural. No he tenido que poner ninguna oposición a las oportunidades que se me han presentado. Muy interesante. Eres estudiante de doctorado, entonces yo creo que puedes decirle cosas o a lo mejor dar algún consejo a aquellos estudiantes que nos escuchan y que están pensando en dedicarse a lo mejor a este tema o temas parecidos. ¿Qué le dirías? Sí, yo creo que lo importante es intentar diferentes actividades. Si yo no hubiese hecho los campus científicos o ir a charlas de investigadores, pues nunca hubiese podido descubrir lo que me gusta y lo que no me gusta también. Yo creo que también es muy importante descubrir lo que no te gusta, porque luego a la hora de cuando haces un doctorado, ya es como que te has comprometido 4 años y tienes que estar muy seguro de ello. Y sobre todo también preguntar, porque yo creo que lo primero para desengancharte y de que te deje de gustar es no entender las cosas, ¿verdad? Entonces, en el momento que dejas de entender, ya como que tu cerebro desconecta, ya como que te da igual. Pero sí, la perseverancia de seguir preguntando para no dejar de entender, porque es muy interesante cuando lo entiendes de verdad. Entonces, no darse por vencido, aunque se me parezca un poco complicado, seguir preguntando, seguir preguntando. Ese sería mi consejo. Es un buen consejo, sí, sí, es un buen consejo. O sea, que uno no se amilane, algo que por lo menos cuando yo estudiaba era muy común, eso de el miedo a preguntar. Y claro, si uno no pregunta no obtiene respuestas, eso está claro. Exacto. Y también yo creo que aunque las características que tiene un investigador también yo creo que son diferentes de las características que hay que tener para sacar muy, muy buenas notas. Entonces tampoco que sea eso una, una barrera o un obstáculo, porque yo creo que o sea, hacer exámenes y estudiar es diferente a abrir el ordenador, o lo que yo hago, y decir, bueno, ¿y ahora esto cómo lo hago? Es completamente diferente. Entonces, aunque parezca que haya que sacar buenas notas para llegar a un doctorado, que tampoco eso sea un obstáculo, porque el doctorado son preguntas abiertas a las que no te enfrentas en un examen. En los exámenes, si haces esto, vas a conseguir la respuesta final, pero eso no ocurre en el doctorado. Entonces,
también yo creo que no, también tampoco amedrentarse si a alguien le cuesta más estudiar, porque es completamente diferente. O sea que hay que tener ahí un espíritu emprendedor, hay que ser valiente, ¿no? Aunque uno se estrelle, que de todo se aprende. Sí, sí, sí. Muy interesante, muy bien, Irene. Muchísimas gracias por participar. No sé si quieres añadir alguna cosita más antes de despedirnos. Sí, por supuesto, darle las gracias a mi familia y a mis profesores por apoyarme y estar aquí hoy. Estoy muy contenta y no hubiese podido ser sin Muy bien, ellos. pues ahí están las gracias dadas y ahí mis gracias por participar, porque yo creo que es importante dar esta imagen que tú acabas de dar. No solo se trata de explicar aquello que estudias o lo que trabajas o lo que te entusiasma, sino comunicar también ese entusiasmo a todos los que nos escuchan, ¿no? Y ver que estamos en buenas manos, que tu futuro será brillante, eso seguro, y que bueno, volveremos a hablar en un futuro de todas esas investigaciones que estás llevando a cabo. Muchas gracias, Ángel, por invitarme. Pues no, gracias a ti. Hemos hablado con Irene Abril Cabezas, es estudiante de doctorado en cosmología en la Universidad de Cambridge. Lo dicho, Irene, gracias por todo. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.